Mensaje de Osvaldo García de la Concha a Alberto Einstein en La Cósmica. Osvaldo García de la Concha. No se concibe, ilustre maestro, cómo su prepotente genio no se haya indignado ante una naturaleza tan desquiciadamente concebida. Dice el eminente matemático y gran filósofo Henry Hermann Weyl en su obra ¿Qué es la materia? También puede transportarse a la teoría especial de la relatividad la representación del electrón como una esfera substancial rígida. En esa forma sirve de fundamento a la teoría electrónica de Lorentz, pero rigurosamente, desde luego, solo en el caso de limitarse los movimientos a los uniformes y rectilíneos. Por todo esto, yo entiendo, y es lo que le pregunto a usted, como preguntando al genio más preclaro en este momento de la civilización, que el eminente físico a que me he referido confunde como a todas luces lo descubre el espíritu menos exigente, la relatividad especial con la que se cumple en el sentido tridimensional de los campos. Una relatividad concebida dentro de esa ideología es contraria al pensamiento del genio, a la naturaleza misma, porque entonces el tiempo no tendría ninguna variación y el intercambio electromagnético, cuando la teoría dualista fuese un hecho real de la naturaleza, no podría verificarse. No habría, en una palabra, aquel exceso de inercia por el que el campo electrónico es continuamente regenerado por aquel magnetismo, digámoslo así, ilusorio del espacio. Se ha cumplido lo necesario, es cierto, para que la rigidez electrónica pueda tener un efecto ideológico. Pero la mente, el espíritu, quiero decir, cultivado en los principios de la ciencia moderna, no lo puede concebir dentro de un dominio relativista, en la misma medida que lo acepta el profesor Weyl en el párrafo citado. En mi concepto, ahí solo hay una verdad intelectual, o más bien, si se quiere, una inventiva de la imaginación, de la inteligencia y el buen sentido deben rechazar por incongruente. Ese recinto es, dentro del concepto moderno imperante, un campo euclidiano en donde se cumple una mecánica eminentemente clásica. Por otra parte, la conservación de la energía dentro de ese cuadro tan caprichoso, tan absurdo, y en el cual usted no deja de tener alguna responsabilidad, ilustre genio, no puede cumplirse bajo los auspicios ontológicos de aquella compensación universal continuamente engendrada por dos factores de su maravillosa teoría, el tiempo y el espacio. El primero, el factor tiempo, que para mí es, ya que no para usted, mi insigne maestro, el factor generador por excelencia, estaría marcado por un ritmo constante dentro de un espacio permanente, siempre el mismo. Quiero decir, en toda la amplitud tridimensional del campo. Dentro de un continuo semejante, repito, ambas energías, la eléctrica y la magnética,
tendrían un mismo comportamiento, una misma dinámica, esto es, una misma forma e idéntica densidad. Serían de la misma naturaleza y ambas lógicamente eléctricas. No parece sino que en un medio clásico la generación del campo magnético es imposible, o por lo menos que este es la misma esencia electrónica y de cualidades dinámicas contrarias al núcleo central o primitivo, cuyo movimiento ha engendrado a aquel desde la profundidad infinita de la nada en medio de un espacio vacío, todo principio substancial. No se concibe, ilustre maestro, como su prepotente genio no se haya indignado ante una naturaleza tan desquiciadamente concebida. He ahí el absurdo de aquella relatividad tan impropiamente llamada especial y la incongruencia al mismo tiempo de haber sido ella engendrada por un movimiento uniforme. No parece sino que el profesor Will, a quien yo rindo culto de respeto y admiración, de lo cual no estoy arrepentido, pues sus ejecutorias de sabio y de filósofo yo las he hecho valer con todo el mérito que ellas tienen en un lugar preferente de mi obra inédita, la cósmica. No parece, repito, sino que el sabio profesor olvidó que las coordenadas tridimensionales son funciones que tienen un mismo comportamiento dinámico dentro del campo en movimiento que ellas expresan. Ha surgido, no cabe duda, en medio de este absurdo de la relatividad constante o sin ninguna variación, un campo dieléctrico aportado, parece, por algún fiat divino que la razón y el buen juicio con el que ha culminado la ciencia en este momento de su historia deben rechazar. La concepción de una arquitectura semejante para la energía, dado el caso que fuese posible aquella conversión de la nada en el principio real, no permite proceso físico de ninguna clase. Dentro de este concepto es claro el mundo de la fenomenalidad energética no tendría ninguna actividad. El equilibrio, la estática, sin ninguna aceleración, sería entonces la única ley predominante. He discurrido con toda esa fuerza de verdad o con la mejor lógica que me ha sido posible, eminente genio, no con el solo y único objeto de criticar al sabio profesor Will, sino más bien con la idea de llevar ante mí, conciencia la realidad de un hecho inconcebible como es el que entraña la concepción de una naturaleza clásica que, por su propia razón de ser u ontología general, excluye de sí a toda gravitatoria dentro del universo que la contiene. La mecánica parabólica, pues, de los mundos y los espacios euclidianos es pura fantasmagoría de la imaginación desorientada. En esta virtud yo concluyo, pero con una conclusión precisa y categórica, que la teoría electromagnética es inaplicable a la gravitatoria universal de los campos engendrados por aquel movimiento uniforme, o lo que es lo mismo, que todo el continuo real euclídeo
excluye de sí a toda mecánica natural, porque de acuerdo con mi obra, y es lo que debiera saber el ilustre hombre de ciencia, el sabio doctor Einstein, quien ahora me permite el honor de leer estas líneas, la forma o el tipo geométrico de toda mecánica natural se determina por la onda de espacio de la geodésica integrada por la generación estática, cuya dinámica se contiene en la medida de aquel desnivel cósmico de los tiempos a través de todo el continuo o campo tridimensional. La aplicación, repito, de la teoría electromagnética de los fenómenos relativistas verificados dentro de un campo variable o simplemente de energía implica, por aquella necesidad u ontología general de la estructura cósmica en esos términos concebida, que todo cambio introducido en un sistema de coordenadas se contiene en una transformación que habrá de ser por fuerza y por ley tanto más dieléctrica cuando más euclídea lo quiera el espíritu en su afán de lejanía. Es un absurdo, y quién sabe si es el más hermoso dentro de las realidades aparentes, pues no parece sino que la naturaleza ha encontrado con ello el supremo recurso de su límite gravitatorio dentro del tren infinito que la expresa a través del universo siempre ilímite. Esto sería, ilustre doctor Einstein, el último amarre cósmico de una centrípeta universal cualquiera, o el punto inicial, el cero, quiere decir de toda aceleración energética como la única causa de la gravedad y del tiempo a través del continuo o campo electromagnético. Esto únicamente puede considerarse, es claro, dentro de los estrechos límites que solo la mente puede concebir en la idea de una reducción apropiada, dentro de la cual ambos campos fuesen igualmente continuos. Sin embargo, el genio no ha podido, por más que así lo quiera el espíritu vigoroso de su gran talento, transportar ese acontecimiento de los campos electromagnéticos a las amplitudes y límites del gran macrocosmos, una vez que toda infinitesimal es el límite infinitamente grande de cualquier evolución interior del segundo orden. La teoría electromagnética, pues, en ningún recinto, por muy estrecho que éste sea, podrá darnos la visión de un campo único para las actividades energéticas y los fenómenos gravitatorios, siempre